bibliología. Pastor Plácido no ha podido llegar, o ya llegó. Bueno. Bibliología tenemos. Si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, por favor hacerlo, porque las inquietudes son muy importantes. El miércoles anterior miramos en bibliología la credibilidad de la Biblia e hicimos énfasis que nunca la Biblia contradice la verdadera ciencia. Hay verdadera ciencia y hay falsa ciencia. Hay diversos de conocimiento por sentido común, conocimiento técnico, conocimiento científico, conocimiento filosófico, conocimiento teológico o conocimiento espiritual. El máximo es el espiritual, tomamos algunos ejemplos, ¿sí? Y pues, aunque aparece muchísima información ahí sobre la parte científica de la Biblia, obviamente la Biblia no es un libro de ciencia experimental, ¿sí? Como se dice en términos del siglo XX, ni cuantitativa ni cualitativa, pero sí tiene información científica, a pesar de que no es un libro científico, sí contiene algunas informaciones de datos científicos. En la Biblia se encuentran remedios caseros, en la Biblia se encuentran algunas enseñanzas de conocimiento técnico, se le da enseñanza al sentido de la vida, por qué vivimos, para qué vivimos, cómo debemos vivir, todo, es decir, la Biblia contiene principios y orientaciones básicas en cuanto a eso. En la lección siguiente, pues se habla de la autoridad de la palabra de Dios, y pues es muy, muy importante pues mirar ahí el detalle, algunos de los mandamientos de hombres que recurren a una falsa autoridad. Por ejemplo, siempre que menciono otra congregación lo hago con respeto porque pues no solamente porque deba hacerlo, sino porque muchas veces las personas no han tenido oportunidad de profundizar en la sana doctrina. Entonces hay congregaciones que le adjudican autoridad a un grupo de personas, ¿sí? Pues aparecen afirmaciones como la tradición de la iglesia o el magisterio, entre comillas, de la iglesia, los decretos de los papas, ¿sí? Y hay un ejemplo que quiero detenerme ahí, en la página 70. Quiero detenerme en ese ejemplo porque es muy importante. Dice, cuando son promulgados de forma escátedra. La palabra cátedra pues era la silla que usaban los religiosos de la época, o en el caso del catolicismo romano, la silla de San Pedro. Dice que todos los decretos papales son considerados autoritativos. Por ejemplo, el Papa Pío IX decretó la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, pero eso fue hasta el año 1854 después de Cristo. Es decir, que ese error, esa enseñanza, sí, se demoró casi 19 siglos en oficializarla. Bueno, 19 no, me equivoco, porque el catolicismo romano realmente empieza a formarse es con Constantino el Grande, entonces se demoró como 15 o 16 siglos, ¿sí? Entonces, pues obviamente María no fue inmaculada, ¿sí? No fue concebida sin pecados. Hay oraciones en el catolicismo romano donde las personas contestan, ¿sí? Concebida sin pecado. Ella misma reconoció que necesitó un Salvador. Y si uno quiere verificar eso en la palabra de Dios, pues no es sino ir a Lucas capítulo número 2. Lucas capítulo 1, verso número 47. Lucas 1, 47. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, ¿sí? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Sí? El momento en que ella se encontró con su parienta, con su prima Elizabeth, ¿sí? Ella hace una afirmación supremamente grande, ¿sí? En el sentido de que ella reconoce que necesitó un Salvador. Si ella hubiera nacido, como dice aquí en este decreto del Papa Pío IX, lo tienen ustedes ahí en la referencia en bibliología, es muy conocido, ¿sí? Pues obviamente, pues esto contradice totalmente
o mejor, la palabra de Dios contradice totalmente esa enseñanza. María nunca ha sido mediadora. El único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Ella necesitó un Salvador. La última vez que la vemos apareciendo en la Biblia es cuando los 120 después de la resurrección se reúnen en el aposento alto para esperar que la iglesia fuera sumergida en el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, son ejemplos de que en algunas ocasiones las personas colocan por encima de la palabra de Dios libros, textos, enseñanzas que de ninguna manera tienen validez espiritual, ¿sí? Hay muchísimo engaño en cuanto a esto, ¿sí? O el hecho de la infalibilidad papal. Después acomodaron la doctrina y decían que el Papa era infalible solamente cuando hablaba en asuntos de doctrina. Pero aquí vemos que hay contradicción en eso, porque la concepción de María, supuestamente inmaculada, pues es totalmente alejada de la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? Y son enseñanzas del siglo XIX, después de Cristo. Entonces no hay nada más que hacer sino acogerse a la palabra de Dios, ¿sí? El libro del Mormón está por encima de la Biblia en los mormones. El Corán está por encima de la Biblia en los musulmanes. Los escritos de Krishna están por encima en las religiones orientales que lo acogen humanamente hablando. Espiritualmente no. Espiritualmente la Biblia está por encima de todos ellos porque trae las verdades que le dan al ser humano. Primero, vida eterna y segundo, pues le dan un verdadero bienestar mientras estamos aquí, porque pues enseñan las verdades como son, ¿sí? Enseñan al Dios vivo y verdadero, creador, sustentador, omnipotente, omnisciente, con todos los atributos y con todas las cualidades. Entonces ahí hay mención a algunos, ¿sí? Algunas congregaciones, menciona a los mormones, menciona a los adventistas, menciona a la ciencia cristiana, menciona a los testigos de Jehová, ¿sí? Todas esas características que aparecen ahí. Una pregunta, los adventistas, aparte del tema del sábado, ¿tienen alguna práctica que esté fuera de la palabra de Dios? Por ejemplo, en la manera de alimentarse. La manera de alimentarse. Bueno, lo primero, lo esencial, el principal error es que ellos mezclan la parte del cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Ellos dicen que todavía, si uno quiere una similitud bíblica con los adventistas, pues va al libro de los Gálatas. El libro de los Gálatas muestra, o sea, algunas iglesias en Galacia era como un departamento, como decir hoy en día Cundinamarca. Habían varias congregaciones locales y ellos querían complementar el evangelio, o en otras palabras, completar la salvación con sus buenas obras, o sea, mezclaban el evangelio de Cristo con las buenas obras. En otras palabras, para colocarlo en unos términos más sencillos, Cristo, dicen ellos, hizo una parte, nosotros hacemos la otra para completar la salvación, cosa que es totalmente alejada, porque o es por gracia que uno recibe la salvación completa o es por méritos. Ellos creían que pues podían ser obedientes con sus propias fuerzas, con su propia capacidad, ¿sí? Entonces Dios les aclara que no. Dios les dice que se necesita la fe para recibir al Señor Jesucristo, la fe para obedecerle y la fe, el justo por la fe vivirá, no dice por la fe y las obras. Las buenas obras Dios las prepara de antemano para que como consecuencia de la salvación uno ande en ellas. Pero las buenas obras son producto de la salvación, no completan la salvación. Las buenas obras prueban la salvación, no completan la salvación, ¿sí? Entonces, por eso es que al mirar los adventistas, por ejemplo, ellos no consumen carne de res, no consumen algunos alimentos porque asocian las prohibiciones del Antiguo Testamento, las traen al Nuevo Testamento y cumplen una parte de eso, entre comillas. En otras palabras, dicen que cumplen la ley, guardando el sábado, absteniéndose de algunos alimentos,
teniendo algunas prácticas que pues fueron válidas como símbolo en el Antiguo Testamento. Otras, pues obviamente no las pueden practicar, porque pues ellos dividen el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, a los adúlteros no los apedrean. Pues primeramente es ilegal en términos humanos, y segundo, pues es absolutamente, totalmente, o sea, no se puede llevar realmente a la práctica ese tipo de acciones. Entonces, si uno mira Gálatas capítulo 3, verso 1 al 9, podemos leerlo, es un ejemplo. Sí, Gálatas 3 del 1 al 9. Todo el libro de Gálatas desvirtúa totalmente todas las enseñanzas del adventismo, ¿sí? Porque Dios, pues obviamente ya en la edad de la gracia, no ordenó guardar el sábado. El sábado era guardado por los judíos descendientes de Abraham, no judíos adoptados, porque nosotros como creyentes en Cristo, Dios hace un solo pueblo, ¿sí? Como creyentes en Cristo. Entonces dice Gálatas 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, dice el verso 3, habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora vais a acabar por la carne. Ahí la palabra carne significa esfuerzos humanos sin tener en cuenta el Espíritu. Entonces el Espíritu se recibe por fe cuando uno recibe a Cristo. Tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Y aquí viene lo clave. Bueno, todo es clave, pero aquí está el énfasis. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Si uno vive con base en sus propios esfuerzos para agradar a Dios, para salvarse uno mismo, para obedecer a Dios, pues la realidad práctica se lo demuestra que la naturaleza humana no está dotada para eso. Se necesita una nueva naturaleza. Entonces ellos hacen una mezcla, lo que técnicamente se conoce en teología como un sincretismo, o sea, unen parte de lo del Antiguo Testamento con lo del Nuevo Testamento. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham, siendo una persona tan importante en la obra de Dios, pues también era pecador y nunca pudo salvarse por las obras de justicia o por las obras de la ley, ¿sí? Sino que dice ahí, o sea, por sus propias obras de justicia. Se necesita una intervención sobrenatural. Primero, para que uno reciba a Cristo voluntariamente. Segundo, para que uno permita que el Espíritu de Dios lo redarguya a uno, o sea, le enseñe, le demuestre los pecados de uno, las equivocaciones de uno, y además le dé la capacidad, el poder para obedecer, ¿sí? E ir siendo transformado, ir siendo santificado. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, declarar inocentes, dio de antemano, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, o sea, de Abraham descendería a Cristo, 42 generaciones después de Abraham para que llegara a Cristo. Eso significa la frase, en ti serán benditas todas las naciones, porque todo el mundo tendría oportunidad de salvación, ya que Cristo nacería como descendiente de Abraham, de la tribu de Judá. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, de los esfuerzos humanos, están bajo maldición, o sea, bajo destrucción, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. Entonces, en esa época y a lo largo de la historia ha habido siempre personas, digamos que las grandes religiones humanas, en cierto modo, pretenden hacer que el ser humano, por sus propios esfuerzos, por sus propios medios, por su propio razonamiento, pues se acerque a Dios, ya sea un Dios, en el caso de los dioses falsos, ¿sí? Religiones orientales, o en algunos casos tratar de acercarse al Dios verdadero por sus propios esfuerzos. No, todo lo que Dios tiene que hacer en el ser humano hoy en día
Es la fe, la esperanza y el amor. Con la fe, la esperanza y el amor recibimos a Cristo, obedecemos, avanzamos hasta que pues, el Señor nos llame. Entonces, ahí hay una, digamos, como una comparación. Obviamente solo hice un pequeñísimo resumen de lo que es el adventismo, porque pues, el adventismo tiene toda una estructura pues, que ha sido pues, muy reconocida, ¿no? Su estructura. ¿Sí? Pero pues obviamente mezclarle al verdadero evangelio las obras de la ley, completar la salvación entre comillas con los propios esfuerzos de uno, es algo que está totalmente alejado. ¿Sí? Características ahí para ir concluyendo esa parte, en la página me llama bastante la atención, en la lección 8, la página 72, ¿sí? Ahí menciona pues un buen grupo de sectas que pues son muy conocidas hoy en día, pero pues que se necesitaría profundizar en sus prácticas, ¿no? Algunos niegan la divinidad de Cristo, ¿sí? Otros pues se atienen a revelaciones. Dios me reveló, por ejemplo, José Smith, toda una cantidad de especulaciones y llevan a una serie de prácticas, revelaciones que obviamente no están de acuerdo con la palabra de Dios porque la revelación se terminó cuando la Biblia se terminó también de escribir, ¿sí? Hoy se inspiró cuando Dios la terminó de mandar a escribir también. Nos queda la iluminación, o sea, el Espíritu de Dios nos da claridad para que podamos ejercer la fe. Entonces, hay toda una cantidad de características, dice características de una secta, un falso evangelio de salvación a través de las obras, o sea, a través de las obras de la ley, de los esfuerzos humanos, la creencia de un liderazgo infalible al cual se debe obedecer. Por ejemplo, es una característica de una secta, ¿sí? A todos los que Dios por misericordia nos llama en cierto modo a compartir la palabra o a liderar, pues, tenemos que reconocer que siempre necesitamos de Dios, de su Espíritu y de las personas que están alrededor para que nos ayuden, porque no somos infalibles, ¿sí? Está plenamente demostrado, por ejemplo, y vuelvo a insistir que lo menciono con respeto, los papas católicos romanos han sido, pues, una muestra de que no son infalibles. La prohibición de que sus miembros interpreten la Biblia por ellos mismos. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar, pero las personas tienen también el Espíritu de Dios y entre todos somos llamados a aprender de Dios, de su Espíritu, de su palabra y de todos, ¿sí? Eso es una característica en el servicio a Cristo. Cuando uno cree que sabe mucho, Dios le demuestra que no, que siempre estamos aprendiendo, porque todos estamos en la misma condición. Todos, primero necesitados de Cristo, cuando nos llama a la salvación, luego necesitados de sus verdades, necesitados de la oración, necesitados de sus bendiciones, ¿sí? No, es muy claro. ¿Sí? En la época en que se prohibió, que ese fue un viento de doctrina que estudiamos también, cuando estudiamos doctrina bíblica básica comparada con historia, hubo épocas en que se prohibió la lectura de la Biblia, ¿sí? La colocación de sus escritos y declaraciones a un mismo nivel con las Sagradas Escrituras. Las iglesias de Cristo sí tenemos una declaración de fe, pero está sujeta a las Sagradas Escrituras. Nunca una declaración de fe está por encima de la Escritura. La Biblia es la máxima autoridad en la enseñanza de la palabra de Dios. La pretensión de ser el único medio de salvación. Entonces, por ejemplo, hay congregaciones que dicen, si usted no está en determinada congregación, no es salvo. La Iglesia de Cristo sí se compone de personas llamadas aparte, primero para salvación y después para obedecer, ¿sí? Pero ninguna iglesia salva, ninguna congregación, porque el único que murió en la cruz fue Cristo. El único que pagó por nuestros pecados fue el Señor Jesucristo. Y el considerar anatema a todos aquellos que rechacen sus enseñanzas. Es como ese orgullo falso de que nosotros nos creemos mejor que todos los demás. Todos, absolutamente todos los seres humanos estamos necesitados de Dios, que por misericordia Dios nos llama a la salvación y a obedecer, pero no para jactarnos, sino para dar testimonio presentando defensa con mansedumbre. Los ejemplos de Cristo son muy claros, ahí en el Evangelio aparecen muy claramente los ejemplos de la manera como Cristo
actuó frecuentemente, con amor, con bondad, con misericordia, sin entrar a agredir a las personas. Y cuando estuvo en el templo, pues tuvo que purificar el templo, pero pues ese era un asunto ya de fuerza mayor, extremo y un asunto muy excepcional. Cristo siempre mostró su compasión, su bondad, su misericordia, sin desconocer la firmeza, ¿no? Porque a veces se confunde la misericordia de Dios con otras cosas. Entonces, a manera de conclusión, pues me parece que son importantes mirar esas fuentes de autoridad, ¿sí? Pero la Biblia, pues, es la única autoridad completa, suficiente. Sí, el texto que estamos memorizando, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, eso es, digamos, como muy sucintamente algunas consideraciones. Hay mucha enseñanza en esos capítulos, pero pues hay que pues, detenerse como en lo esencial, ¿no? Todo es importante, pero pues hay algunas cosas que son muy esenciales y ahí pues estamos totalmente de acuerdo o sea, complementa esto de bibliología, queda muy bien ahí porque complementa lo que tiene que ver con la preservación de la Iglesia de Cristo, de su palabra, ¿sí? Porque pues Él es un Dios infinitamente sabio e infinitamente omnipotente. ¿Preguntas, comentarios, aclaraciones? Bueno, el otro capítulo es interesante, la preservación de la Biblia. Si ustedes pueden darle una pequeña ojeada o si alguna cosa se puede aclarar, complementar, pues sería muy bueno porque también hay que tener una actitud muy, pero muy respetuosa. Cuando uno abre la Biblia no está abriendo cualquier libro. Es Dios el que está hablando a través de su palabra. ¿Sí? Muy bien. Preguntas, inquietudes, aclaraciones. No sé, Pastor Placio, no sé, seguramente tuvo dificultades para llegar. El Pastor Plácido escribió ahí en el WhatsApp que tuvo dificultades para venir. Eh, es bueno resaltar que en análisis bíblico los capítulos 4 y 5 tienen los talleres, ¿cierto? Ya están ahí en los talleres. ¿Sí? El capítulo 4 tiene la necesidad y el mandato a estudiar. ¿Sí? En general, el cristiano de hoy en día, en general, no digo en particular, pero sí en general, poco se estudia la palabra de Dios. Frecuentemente, ¿sí? Y obviamente como la memoria de uno es tan frágil, pues, sí. Y pues la Biblia sí habla de mucho estudio, pero pues hay que hacer equilibrio en el asunto de la enseñanza de la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña, ¿cierto? Eh, entonces, pues ese capítulo tiene su validez en cuanto a ese sentido, esa necesidad, ¿sí? Dios siempre está esperando que uno estudie su palabra, ¿sí? Uno muchísimas veces comete errores, comete pecados, hablando en general, no hablando en particular, porque no se informa suficientemente de lo que Dios enseña en su palabra, lo que Dios utiliza es su palabra.
si fuera de eso tiene que especializarse, ¿sí? Porque pues se da cuenta lo complejo que es el cuerpo humano, que es temporal, ¿sí? No es tan fácil estudiar todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano, hay que estructurarse, que es un gran esfuerzo, o sea, una de las formaciones más exigentes en el ser humano, todas son exigentes, absolutamente todas, ¿sí? Pero el asunto del cuerpo humano, de la salud humana, es altísimamente complejo. Y estamos hablando de asuntos estrictamente terrenales, porque el cuerpo finalmente hay que dejarlo. Ahora, cuando hablamos de asuntos eternos, asuntos espirituales, sí, entonces no es una falsa pretensión decir que, pues, es una gran necesidad el estudio de la palabra de Dios. Las iglesias de los primeros siglos no tuvieron la maravillosa oportunidad que nosotros tenemos de tener una Biblia completa, de tener una Biblia, pues cuando es en lo físico, muy bien organizada, bien empastada. Sí, las personas de esa época tenían que desenrollar papiros, es decir, buscar, había que hacer un esfuerzo muy grande para estudiar la palabra de Dios. Y normalmente las iglesias no tenían completa la palabra de Dios, tenían solamente porciones de la palabra del Señor. Entonces, a veces entre más facilidad, menos se aprovecha, ¿no? Hoy, pues obviamente los medios tecnológicos, todo eso que obviamente también es válido, no estoy diciendo que no sea válido, quiero ser malinterpretado. Todos los medios por los cuales llegue la palabra de Dios son válidos, pero lo más importante pues es escudriñarla, ¿no? Muy bien, entonces el capítulo no es tan largo, se puede leer, se puede contestar ahí el cuestionario y ahí se va aumentando la alimentación de la palabra de Dios. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, comentario? Muy bien. Entonces, a orar, no sé si habrá alguna otra petición, además de las conocidas. Ayer estuve hablando con el hermano Jesús Giraldo, directamente por las oraciones. Está en cama, ¿no? Prácticamente no puede levantarse. Toca ayudarlo mucho para que se valga por el mismo en lo básico. Dice que nos